elegidos para servir. ¿Cuántos creen que son elegidos para servir? Por lo menos, si usted está en Salvos por Gracia, está en esta congregación, ¿sí? Tiene que saber de que usted ha sido elegido por el Señor para servir. Amén. ¿Sí? En Salvos por Gracia, como en ninguna congregación debería ser, ¿no? No estamos para calentar el asiento, menos en invierno. ¿Sí? Así que, ¿cuántos ya desde, ¿no?, que comenzamos, ¿no?, la reunión, los niños cantaban, mira lo que hizo Dios, ¿no? ¿Qué hizo Dios en nuestras vidas? ¿No? ¿Se anima a preguntar al que está a su lado? ¿Sí? No le pregunte ahora cuánto de azúcar, pregúntele. ¿Sí? También tenemos una obra acá al lado, que bueno, por ahí si se escucha, es la obra. No es que Ángel está con la motosierra. Pregúntele, ¿no? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Mientras remueve ahí su tecito, su café, su mate cocido. Gloria a Dios. Acá al hermano, acérquenle una. Acercate, Ángel. Benja, llévalo. Él se está cuidando, dice. Bueno, vamos a arrancar, hermanos, ¿sí? Ultimando detalles. Les voy a... lo escucho un poquito alto, ¿puede ser? 24:7 de Jeremías. Vamos a leer. Elegidos para servir. También tenemos una mesita especial, VIP, para los niños acá, ¿sí?, que también están compartiendo, ¿sí? Si hace falta, hay otra mesita también, Bueno, Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón, le daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué hermosa la palabra del Señor. Yo les compartía un poco el viernes a mis hermanos del grupo de evangelismo y alabanza acerca de este versículo, de lo que Dios me hablaba acerca de conocerle a Él, ¿no? Porque ¿cuántos se conocen acá? ¿Cuántos se conocen? No, muchos se conocen, pero muy poco, ¿verdad? Conocemos cómo se llama, y no sé, y tal vez tenemos la información o sabemos de que viene los domingos, viene los martes, se sienta acá o allá, y no mucho más algunos. Otros sí se conocen y los que son nuestra familia de sangre, digamos, los conocemos más. Pero hay otros hermanos en la congregación que la verdad que no conocemos, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo. Pero acá justamente Jeremías 24:7, ¿no? Dice que Dios nos da un corazón para que le conozcamos a Él, ¿sí? Y conocer, ¿no? Y les compartí a mis hermanos el viernes también acerca de que conocer
podemos conocer a alguien o conocer algo, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, ¿no? De saber, de juntar información, ¿no? En nuestra mente, de decir, bueno, yo lo conozco a Ángel, ¿no? Porque viene en el auto, vive en tal lugar, se dedica a tal cosa, ¿no? Pero conocer, ¿no? Implica vida, implica estar, implica, si yo lo quiero conocer a Ángel un poco más, debería pasar más tiempo con Ángel, ¿verdad? Para conocer más, charlar, saber lo que piensa, cómo está, sus estados de ánimo, él conocerme a mí, y así con cada uno, ¿no? Y Dios me hablaba de eso, ¿no? Porque a veces adquirimos información, ¿no? Información, vamos a la palabra y la abordamos desde el punto de vista de la información, desde bueno, ahora sé que Dios es, como decía la otra vez, ¿no? Conocemos los atributos por una información, ¿no? Entonces, cuando voy a la presencia de Dios, me cuesta hablar con Dios porque no conozco al Dios santo, ¿no? No conozco al Dios inmutable, no conozco al Dios omnisciente. Me falta conocer al Dios poderoso, ¿no? Me falta conocer, ¿por qué? Porque a veces me quedo con la información y Dios me hablaba a mí personalmente, ¿no? De que a veces, ¿no? Uno va acumulando información, ¿no? De lo que lee, y, y nos quedamos, esa información queda en el disco rígido, queda en la memoria y no logra bajar a mi vida, no la puedo bajar porque falta conocimiento, falta rendición, falta pasar tiempo con Dios, ¿no? Y eso es lo que necesitamos como hijos de Dios cada día, poder conocerle a Él, pero ese conocerle es bajando la poca o mucha información que podemos tener acerca de lo que es Dios, porque por ahí hay muchas personas. ¿Cuántos anduvieron por 2 o 3 iglesias como mínimo a lo largo de su vida? Bueno, ¿no? ¿Qué vamos adquiriendo? Información, mala información, desinformación también en algunos lugares, ¿no? Y hablábamos el otro día acerca de texto fuera de contexto y podíamos ver, ¿no? El contexto verdadero de lo que quería decir un texto en particular, ¿no? Y tenemos esa mala información, desinformación o poca información y la aplicamos a nuestra vida mal, ¿no? Porque nuestra responsabilidad de buscar en la palabra la verdad del Señor y de sea un versículo que pueda saber en mi vida, pero poder aplicarlo a mi vida, ¿sí? Un versículo que pueda saber y poder aplicarlo en mi vida, eso es conocer a Dios, ¿sí? Eso es comenzar a conocer al Señor, ¿no? Porque realmente estoy viendo lo que el Señor me quiere hablar, ¿no? No estoy queriendo yo hacer de que el texto hable según mi necesidad, ¿no? Sino que el texto me habla, ¿no? Según lo que Dios quiere hablar a mi vida. ¿Amén? Bien, entonces necesitamos conocer a Dios. Amén. ¿Cuántos me ayudan y les pueden decir al que está al lado? Necesitamos conocer a Dios. ¿Mm? Y podemos también decirle que fuiste elegido para servir. ¿Mm? Amén. Y quería que me acompañen a Hechos capítulo 6. ¿Sí? ¿Cuántos saben que tenemos en esta congregación
un estudio que se llama Fundamentos Cristianos. ¿Mm? ¿Cuántos hicieron fundamentos? Hay pocos. ¿Cuántos quieren hacer fundamentos? Uno. Bueno. Dos. Tres. Bien, Benja, bien. Ahí estaba. Yo decía, Señor, que levante Benja. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Porque en Fundamentos abordamos temas justamente del fundamento de la vida de los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿No? Para que conozcamos al Señor en amor, ¿sí? En el amor verdadero, ¿no? No es ese amor que entiende el mundo superficial, ¿no? Sino el amor verdadero que te dice la verdad, ¿no? Aunque duela. Ese amor verdadero que aunque con que te agarra, dé ganas de apretar los dientes, porque alguien te está diciendo la verdad, que estás confundido, que le estás pifiando, que estás equivocado o que estás en pecado, ¿no? Pero ese amor de verdad que te lleva al arrepentimiento y te lleva a querer conocer a Dios. ¿Mm? Abordamos un estudio acerca del amor de Dios para los hijos de Dios, para que estemos aptos para toda buena obra, ¿sí? No contábamos con que estaba la obra esta de al lado. Pero bueno, vamos a leer Hechos capítulo 6. En ese amor de Dios, ese amor nos lleva a dar buenos frutos, ese conocer a Dios nos lleva a dar buenos frutos en nuestra vida. ¿Y cuáles son los buenos frutos? ¿No? El servir al Señor con el motivo, con el único motivo que es agradarle a Él. No con el motivo de, yo estoy sirviendo o yo quiero llegar a tal lugar, sino con la razón de que yo quiero exaltar a mi Dios. Quiero honrar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que me amó de verdad, ¿no? Y dio su vida por mí. Amén. En aquellos días, Hechos capítulo 6, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bien. ¿Qué pasaba, no? Había una necesidad, ¿sí? Se había planteado una necesidad de que en aquellos tiempos la iglesia, ¿cómo estaba? Compartían, ¿no? Estaban unidos, unánimes, juntos, orando, tenían en común todas las cosas, ¿no? La cosa se iba poniendo difícil, pero
aunque la cosa se iba poniendo difícil, iban persiguiendo a los cristianos, la palabra de Dios iba ganando lugar en las personas, ¿sí? Aunque leíamos en el versículo 6 que aún sacerdotes obedecían a la fe. Aún sacerdotes iban creyendo al Señor. Iban, ¿por qué? Por la predicación de los discípulos, de los apóstoles. Y el número de personas, de cristianos, iba aumentando. Entonces surgieron unos hermanos que hablaban en griego, otros en arameo, y decían, no están atendiendo, no están funcionando bien la repartición, ¿sí? Para los alimentos a las viudas, ¿no? Y se presentaron con este problema a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Tiramos el centro y vamos a cabecear? No, ¿qué hacemos? Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo de Dios, dijeron, bueno, lo que vamos a hacer, no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha encomendado, que es lo primero, que es predicar la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer es que dentro del pueblo, ¿no? Convocar a personas con tres características, ¿sí? Con tres características, ¿cómo tenían que ser esas personas? Lleno del Espíritu Santo, sabiduría. Y fíjense que lo primero que dice, que tengan buen testimonio, buena reputación entre el pueblo, ¿sí? Así que, ¿por qué no mirás al que tenés a tu lado y me ayudás esta mañana y le preguntás, ¿anotaste las características para servir? ¿Vos querés servir al Señor realmente? ¿No? Dice que uno de los requisitos, una de las características que tenía que tener una persona era tener buen testimonio. Ahora nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo está mi testimonio delante del Señor? Yo me pregunto, ¿no? Y te animo a que vos te preguntes, ¿cómo es mi testimonio? ¿Sí? ¿Cómo me ven los hermanos? ¿Cómo me ve la congregación? ¿Sí? ¿No? Vamos por ahí. Los apóstoles demostraron una gran comprensión de lo que Dios quería hacer con ellos. A pesar de las exigencias del pueblo, ellos priorizaron su servicio a Dios. No estaban allí para complacer a nadie. Ellos dijeron, está bien, hay un problema, ¿sí? No esquivamos al problema, pero lo importante es poder que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios. Los apóstoles eran hombres comprometidos con Dios. La distracción, por noble que fuera, no los iba a distraer de su llamado, ¿sí? En lugar de lidiar con un problema, ¿no? Implementaron una solución que era elegir de entre los del pueblo personas con esas características, ¿sí? Este es un mensaje para la iglesia de hoy, ¿no? El servicio eficaz del reino consiste en hacer primero lo que Dios nos llama a hacer, ¿sí? Porque es fácil hacer cosas, ¿verdad? Y hay gente que está muy apta para hacer muchas cosas, ¿sí? Pero eso no debe llevarnos a abandonar lo que Dios realmente nos ha enviado a hacer. Los apóstoles entendieron sus prioridades, ¿no? Yo puse acá, alguien dijo que el enemigo de lo mejor no es lo malo, sino lo bueno. Alguien dijo que el enemigo de lo mejor
no es lo malo, sino lo bueno. Significa que atascarse en hacer el bien puede alejarnos de lo que es mejor, ¿sí? ¿Qué hubiera sido bueno, ¿no? en esta problemática que planteaba la gente? Que los apóstoles se pusieran a servir, a hacer todas las tareas, a limpiar, se pongan a pintar, ¿no? Que se pongan a hacer todas las tareas que hacía falta y dejar la palabra de Dios por esa necesidad, o cuál era la prioridad, ¿no? ¿Qué era lo mejor? ¿Es malo que se ocupen de distribuir, de limpiar, de hacer todas las cosas? No es malo, ¿verdad? Pero lo mejor era que ellos se ocupen de la palabra de Dios. Entonces, llenos del Espíritu Santo, con la sabiduría del Señor, dijeron, bueno, vamos a elegir personas con estas características, ¿no? No fueron indiferentes a la necesidad, se ocuparon, ¿no? Se ocuparon, fueron prácticos y dijeron, no, hay que buscar gente para servir al Señor, que se ocupe de la parte administrativa, que se ocupe de la parte edilicia, que se ocupe de la parte económica, que se ocupe de los servicios generales en el templo, en las demás áreas, pero no pueden ser cualquier persona, ¿verdad? Porque seguro, hermanos, seguro que afuera encontramos un electricista mejor de lo que podemos encontrar acá, ¿no? O un sonidista mejor de lo que podemos encontrar acá. O un tecladista mejor de lo que puede haber acá, afuera, ¿no? En cualquier lado, ¿verdad? Podemos encontrar, pero el Señor y los apóstoles hablaban y encomendaban que las personas que iban a servir tenían que tener ciertas características. Y fíjense ustedes que no decían, traigan al mejor tecladista, ¿no? Traigan al mejor orador, contraten la mejor empresa de limpieza para la iglesia, ¿no? Porque las hermanas no van, ¿no? Sino que de entre el pueblo dijo, hay que elegir personas con estas características. Y yo creo que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido para servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Los apóstoles no dejaron el asunto sin resolver. A medida que servimos a Dios y sus propósitos, debemos saber cómo equilibrar nuestro servicio a Dios y a las personas. Y el versículo 3 dice así, volvemos a leer el versículo 3. Yo les voy a leer otra versión, lenguaje actual, dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos se animan a mirar al que tienen a su lado? ¿Con cuántas características de estas cumplís? ¿Sí? Para servir al Señor. Proverbios 22:1 dice, más vale, ¿no? Esta es otra versión, el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro.
Más vale el buen nombre, ¿no? El buen testimonio, buena reputación entre el pueblo de Dios. Nuestras vidas deben glorificar a Dios. Las personas deben poder testificar de nuestra conducta moral, ¿no? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven las personas que no congregan? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestros familiares? El resto de los familiares que nos vienen a la iglesia. ¿Cómo nos ven en nuestro trabajo? Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama vale más que la plata y el oro. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo te ven? Puedes preguntarle al que está a tu lado, ¿cómo te ven afuera? ¿Qué dice la gente de vos? Dice, uy, no, porque no nos juntemos con aquel porque solo habla de las cosas de Dios, de la iglesia. Bueno, ahí estaría bien, ¿verdad? O la gente dice otra cosa de nosotros. ¿Verdad que cuando uno se conduce a la manera de Dios, hay gente que le gusta escucharte, ¿sí? Aunque no viene a la iglesia? Hay gente que le gusta escuchar tus consejos, ¿no? Hay gente que le gusta saber tu opinión, por más de que su vida no quiera rendirse al Señor, pero te piden el consejo, te buscan escucharte tu opinión para tener un parámetro, ¿verdad? Porque en el mundo han perdido la brújula, ¿no? La brújula moral. Entonces, buscan a alguien de buen testimonio, a alguien que sea diferente para escuchar, ¿sí? Y bueno, ahora de que se rindan al Señor, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi trabajo hay personas que vienen y me preguntan, ¿y qué pensás de tal cosa? ¿Y qué pensás de tal otra? ¿Y sabés que me está pasando esto? ¿Y vos qué pensás? Y uno les habla, pero después hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero buscan escuchar, buscan el consejo, buscan el pensamiento del cristiano, del Hijo de Dios, porque, como les digo, la brújula moral, la brújula ética, ¿no? Está rota allá afuera, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Yo puse acá, el servicio viene antes, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, si yo fuera el pastor haría tal cosa, ¿no? Si yo fuera el líder de jóvenes, ¿no? Haría tal otra. Si yo fuera el encargado de edilicio, ¿no? Acá del lugar, y lo pintaría de color rojo a todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Creo que sería mejor, ¿no? Y siempre estamos con esa opinión y no activamos, no solamente tenemos pensamientos, ¿verdad? Pero para que las personas cumplan los requisitos, las características de las que hablaban los apóstoles, de las que encomendaron los apóstoles, tenían que ver a alguien, ¿verdad? Y a alguien primero de buen testimonio, ¿sí? ¿Y cómo veo a alguien de buen testimonio? ¿Cómo puedo detectar a alguien de buen testimonio?
Si veo a una persona sentada 24/7, ¿no? ¿Puedo decir que tiene buen testimonio? No. Porque el servicio viene antes del nombramiento, antes de que los apóstoles, de que las personas, de que el pueblo dijera, Esteban es uno, ¿no? Nicolás Prosélito es otro, ¿no? Y así, ¿no? Felipe es otro, ¿no? De los hombres, tenían que ver el testimonio, cómo vivía esa persona, ¿sí? Tenía buen testimonio, eran personas que era notorio de que se manejaban con sabiduría dentro del pueblo y por su testimonio, por su proceder, y era notorio también de que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que si a veces nuestra mente, nuestra cabecita piensa, uy, yo cantaría mejor esa canción de ese hermano, de esa hermana, ¿no? Uy, si me hubiesen puesto a mí, ¿no? Yo pintaría de otro color esto. Uy, si me hubiesen puesto a mí, yo predicaría mejor que el pastor, ¿no? Uy, ¿no? Si ese es nuestro pensamiento, estamos mal, ¿no? Arrancamos mal, ¿no? Porque tenés que tener buen testimonio primero, ¿sí? Buen testimonio, ¿sí? Y en esta parte del cuerpo de Cristo, en Salvos por Gracia, estamos llamados a servir, ¿no? Pero a servir ¿con qué? Con las características, estas eran características especiales para servir, ¿no? Y acá se refería a diáconos, ¿verdad? Pero los apóstoles acá nos dejaron una base, ¿cómo decir? Una base de cómo deben ser las personas que tienen que servir. No puede ser cualquiera. Ah, mira, aquel viene y sabe tocar el teclado. Bueno, vení, tocá. No, sino que tienen que ser personas con buen testimonio. Amén. Entonces, ¿por qué no me ayudás esta mañana y decís al que está a tu lado, el servicio viene antes? Dios te tiene que encontrar sirviendo, no quejándote, no criticando, ¿no? El servicio, ¿sí? El nombramiento, te tiene que encontrar sirviendo al Señor. Si vos esperás que te nombren, que te condecoren, ¿no? Como encargado de alabanza para alabar al Señor, y no vas a durar ni 2 meses, te digo, menos. Si vos querés que te pongan de líder de jóvenes, ¿no? Por ahí orás o querés, ¿no? Estar al frente de los jóvenes, pero si no tenés buen testimonio, si no buscás la sabiduría de Dios y si no buscás la llenura del Espíritu Santo de Dios, es muy difícil. Es muy difícil. Inclusive yo les comentaba a mis hermanos que uno tiene que estar orado, pedir discernimiento al Señor y tiene que ahí demostrar los frutos del Espíritu. Les daba un ejemplo. Por ejemplo, les decía, yo estaba mucho tiempo en la puerta esperando cuando entraban los hermanos, cuando entraba la gente a congregarse. Y a veces, como hoy, que hay muchos hermanos, muchas familias, se llenaba y tenés que estar ubicando a los hermanos por acá, para allá, y por ahí tenés 2 o 3 ubicaciones, y entra gente que te saluda, entra gente que no te saluda, y vos tenés que estar lleno del Espíritu ahí, porque si, che, vienen a la iglesia, ¿no? Y entra gente y pasa, y vos lo querés ubicar y decís, mira hermano, allá hay un asiento. No, yo me voy para allá. Mira hermano, que acá, no, yo adelante voy.
a pararme delante de la cámara, dice. ¿No? Y uno tiene que estar lleno del Espíritu para recibir a la gente, ¿no? A veces, ahora no está pasando, pero en otro tiempo venían personas que pasaban por acá y que habían cobrado, se ve, y después del cobro se habrían arrancado con algo ahí, que llegaban y estaban ahí que no podían estar parados, pero venían. Y bueno, y uno tenía que estar, bueno, sentate acá, ¿no? Hacerle un poquito de... ¿no? Y estar ahí, y de repente ustedes saben que el que está ebrio, ¿no? A veces, y quiere hablar, ¿no? Siempre quiere hablar, ¿no? Y ahí lleno del Espíritu Santo para calmar, ¿no? Otro que venían y también quieren decir algo, o quieren criticar, o lo que fuera, y uno siempre tiene que estar hasta para abrir la puerta lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque si no nos agarramos a las piñas. ¿Verdad? Entonces les daba ese ejemplo, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos que estar orados y cuando nos toca, por ejemplo, hacer la apertura, ¿no? Que tenemos que venir temprano solamente cuando me toca participar. No, no, yo tengo una actitud de servicio al Señor, siempre, ¿no? Siempre. Cuando, por ejemplo, los padres, o papá o mamá, o que está a cargo de una familia, siempre busca agradar a la familia, ¿verdad? Y nos preocupamos por la familia, nos preocupamos porque no les falte nada y siempre tratamos de estar anticipándonos a cosas, tal vez, inclusive a los estados de salud, los padres ya conocen y se anticipan, ¿no? Abrigate, ¿no? Recomendamos, toma esto porque si no te vas a resfriar, ¿no? Siempre estamos pendientes de todo. Ahora, eso deberíamos trasladarlos, ¿no? A la familia de la fe también, ¿sí? Trasladarlos a la congregación y, por ejemplo, venir antes, ¿no? La reunión comienza a las 10:30, por lo menos a las 10 debería estar yo, ¿sí? ¿Por qué? Algo puede ser que falte, no puede ser que no falte nada, pero yo falto para servir. Yo falto para mi Señor. Y si no hay nada, me pongo a orar. Me pongo a orar por lo que van a venir, para que Dios toque las mentes, para que Dios transforme, para que la palabra de Dios llegue a las vidas de las personas. Para aquel que está débil se fortalezca. Para aquel que está enfermo, que se sane en el nombre del Señor. ¿Sí? Y si no, algo siempre hay para hacer, ¿no? A veces llegamos, bueno, falta subir la persiana. Bueno, subimos la persiana. Falta barrer porque acá como pasan los vehículos, toda la tierra se viene para acá. Bueno, barremos allá, ¿no? ¿Qué más falta, no? Algo siempre falta. Entonces, debemos cambiar en ese sentido. No si nuestro motivo de adoración es el Señor, si nuestro motivo de exaltación es el nombre de Dios, ¿no? Nuestra vida de servicio debe ser un fruto, ¿sí? Debe ser un fruto que nos haga funcionar en la congregación y nos haga funcionar afuera también. Amén. Los hombres que fueron elegidos no solo tenían un buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Todos necesitamos comenzar en alguna parte. Les dije que si usted está en salvo por gracia, tiene que servir. Todos necesitamos comenzar en alguna parte, ¿sí? Hay demasiada gente
que no hace nada por temor a equivocarse quizás. Uy, no, a ver si no está bien lo que hago. Otros que esperan el nombramiento para servir. Los 7 hombres, estos hombres, ¿no?, que fueron elegidos en el texto que leímos, podían haber pensado, ¿tanto requisito para servir a las mesas? ¿Tanto requisito para abrir la puerta? ¿No? ¿Tanto requisito para tocar 2 o 3 botones ahí con el sonido? Dale, ¿de qué me están hablando? No, no, tenían que tener esas características, ¿no? Personas sabias, personas llenas del Espíritu Santo de Dios, personas con buen testimonio. Cada parte tiene un papel vital dentro del cuerpo de Cristo. Además, el servir al Señor y el servir dentro de la congregación para nuestros hermanos, sobre todo para el Señor, sirve como una plataforma de lanzamiento también para el cristiano, para el hijo, para la hija de Dios. Porque ustedes saben que no es que Esteban, no es que todos estos varones que nombramos solo se dedicaron a servir a las mesas, sino que ellos comenzaron, ¿no? Ya servían al Señor, pero luego del nombramiento se dedicaron a esa parte, a la parte administrativa y demás, pero Dios los fue llevando porque solamente fue el inicio de ellos, ¿sí? Porque después más adelante podemos leer a Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Barriendo, ¿no? ¿Cómo murió? ¿No? Apedreado. ¿Y por qué? ¿Por barrer mal? No. ¿Por dar mal la bienvenida a los hermanos? No. Murió por predicar la palabra, por orar al Señor, por llevar adelante la palabra. Dice que los que lo apedrearon veían un ángel, su rostro como un ángel. Y él decía, no les tomes en cuenta esto. Miren al que estaba designado para abrir la puerta. Miren al que estaba designado para pasar el alfolí con las ofrendas, ¿no? Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Su comienzo fue una cosa, pero Dios lo fue llevando a otra. Felipe, ¿cuántos han leído a Felipe? ¿Qué pasó con Felipe? ¿No? Felipe fue transportado por el Espíritu Santo de Dios a un eunuco etíope que iba allí en el carro y no entendía lo que leía, ¿verdad? Y Felipe pudo predicarle, este hombre se bautizó allí y Felipe fue guiado por el Señor, utilizado por el Señor para abrir la puerta para evangelizar en África, ¿verdad? Miren que ese diácono que estaba encargado del servicio, miren cómo comenzó y miren cómo Dios lo fue llevando, porque no eran cualquier persona, eran personas de buen testimonio, personas con sabiduría del Señor y personas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Así que si usted quiere servir al Señor, si usted es nacido de nuevo, ¿sí?, no pase por alto las oportunidades que Dios le da para servir. No pierda el tiempo. Los apóstoles establecieron un estándar piadoso para el nombramiento de los que iban a servir. Debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y servir donde Él nos dé la oportunidad. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a San Juan, libro de San Juan.
capítulo 17, versículo 3. Sé que en el seminario bíblico también han comenzado con el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Hermoso libro para sumergirse allí y conocer al Señor. ¿Mm? Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, ¿no? Orando el Señor Jesús. ¿Mm? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿Mm? el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Mm? La oración del Señor, que te conozcan a quién, que conozcan al Señor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿No? ¿Cuántos quieren pasar, ¿no?, de esa información, desinformación o mala información que usted tiene o que tenemos, ¿verdad? Y buscar en su palabra lo que realmente Dios quiere, ¿sí? Buscar en su palabra, porque la responsabilidad, a veces nos quedamos con la mala información que nos dieron en otro lado, ¿verdad? Y nuestra vida se desarrolla en base a eso y tenemos conceptos erróneos de lo que es amar a Dios, de lo que es el amor de Dios, de lo que es servir al Señor, de lo que es funcionar como un hijo, como una hija de Dios, ¿sí? A veces tenemos conceptos errados porque así lo escuchamos y nunca nos ocupamos de ir a la palabra de Dios a ver lo que realmente dice la palabra de Dios, a ver lo que realmente habla la palabra de Dios acerca del amor de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo le conozca. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vos le conozcas. ¿Cuántos se animan a decirle al que está a su lado? Dios quiere que le conozcas. ¿Sí? Esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Y ese conocerle a Dios me lleva a aprender a amarle a Dios. ¿Mm? Me lleva a aprender a conocer sus atributos, ¿no? Me lleva a aprender a conocer de que Dios está en todos lados, de que Dios no me desampara, de que el Señor está en medio de las circunstancias, de las pruebas, en medio del gozo, en medio de la paz. Dios está allí. En medio de la enfermedad, Dios está allí. Pero a veces no lo puedo ver porque tengo otra información. A veces solo hay personas que solo piensan que el pastor les tiene que orar, ¿no? Y son personas que están dispuestas a pasar, pero luego no llevan una vida de oración y de búsqueda al Señor. Y hay muchos lugares que la gente está acostumbrada a eso. No, que me ore el pastor. Y no oran ni por el mate cocido de la mañana, ni después nada, ¿no? Pero debemos conocer al Señor. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Que te conozcan a ti. Y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Entonces la iglesia debe ocuparse de eso. Si Dios te salvó, si Dios te eligió, si Dios te llamó, ese debe ser tu motivo. Buscar conocerle a Él. Y ese conocerle a Él, ¿no? Ese comenzar a conocerle a Él, luego me lleva a conocer ese amor que me hace perdonar como Él me perdonó. ¿Sí? Me lleva a perdonar. ¿Sí? Porque a veces tenemos un concepto también errado acerca de lo que es el perdón. ¿Verdad? No, yo perdono si me perdona. No, si Él sigue, yo sigo. ¿No? Si Él no me saluda, yo no lo saludo. No, me hizo, no sabés lo que me hizo. Peor no puede haber, ¿no? Y la pregunta es,
¿Y qué le hicimos nosotros al Señor? ¿No? Si el Señor te perdonó cuando eras enemigo de Dios. Si el Señor me perdonó cuando yo era enemigo de Dios. Debo aprender en esa búsqueda de conocerle a Él. Él me va a enseñar que debo perdonar. Perdonar. Que debo perdonar. Que debo perdonar. Porque eso es parte del amor de Dios. Ese es el motivo por el cual el Señor se entregó en la cruz del Calvario. ¿Sí? El amor, el perdón, el amor de verdad. Entonces, a veces tenemos otros conceptos. ¿Sí? Está distorsionado y la información llega y queda acá. ¿No? Y nuestra vida se desenvuelve en base a lo que está acá. Y nunca fuimos a la palabra, solo escuchamos lo que nos dicen. ¿No? Pero el deber del Hijo de Dios, del nacido de nuevo, es encontrarse con Dios cada día y buscar la verdad, buscar conocerle. ¿No? Y eso de conocerle me lleva luego a querer agradar al lugar donde Dios me puso. Dios te puso acá hoy, salvos por gracia. Moreno 5878, ¿sí? Te puso acá. ¿Sí? Quizás mañana te envía a Líbaros o a España o a otro lugar, o a África. ¿Cuántos quieren ir a África? ¿Sí? Pero debemos buscar conocerle, y ese conocerle nos hace querer agradarle, querer servir a mis hermanos, querer bendecir a mis hermanos, querer preocuparme por mis hermanos, por la familia de la fe. ¿Sí? Y en ese preocuparme por la familia de la fe, luego el Señor dice, este está apto, esta está apta. En Él podemos confiar, en ella podemos confiar, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque se maneja con sabiduría, porque tiene buen testimonio. Porque a veces hay cosas que, como dice el pastor muchas veces, ¿no? Si alguien va a hablar algo de vos, ¿no? Que sea mintiendo, ¿verdad? Ahora, si tiene razón, bueno, tenés que arrepentirte y pedir perdón. Pero si alguien habla, que sea mintiendo, porque siempre van a hablar. Siempre van a haber, alguien va a hablar de vos. Pero que sea mintiendo. Que no le des la razón con tu forma de vivir, con tu forma de proceder. Que sea erróneo el concepto que tengan y que se arrepientan luego. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en este tiempo y que podamos tomar ese compromiso de conocerle más, ¿no? Y de entender lo que pasa en nuestro contexto. Hablando de textos fuera de contexto, ¿no? A veces nuestra vida se maneja fuera de contexto, ¿no? Porque no tenemos en cuenta lo que se está viviendo en la sociedad. A veces, no, yo y mi familia ya estoy, ¿no? Mientras yo y mi familia estemos bien, no, porque ahí no estás, no te falta conocer al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios del perdón que te lleva a ver por otros, ¿no? Jesús vino por vos y por mí, ¿sí? Vino por el otro, el amor por el otro, ¿sí? Esa fue la razón. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros como hijos de Dios a ser imitadores de Dios, imitadores del Señor, a preocuparnos por el otro. ¿Sí? ¿Qué falta? Y en ese preocuparnos, en ese amor, Dios te va apartando, Dios te va separando para alguna tarea específica. Amén. Así que les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios para ir finalizando, capítulo 15.
58. Versículo que lo compartí en una de las imágenes en el grupo publicando esta reunión, que dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, ¿no? Firmes y constantes, y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra versión dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Amén. ¿No? Había un mensaje que predicó el pastor Martín, firmes, constantes y creciendo. Esa es, en eso debe ocuparse el Hijo de Dios. Firmes, pero una firmeza constante y creciendo, ¿sí? No firme y decreciendo, o firme e igual, ¿no? 30 años el hermano Ariel, 40 años el hermano Ariel, igual, no. Firmes, constantes y creciendo. ¿Qué me lleva a crecer? El conocer a Dios. ¿Qué me lleva a crecer? El aprender a amar a Dios y aprender a amar a mis hermanos como Dios me amó a mí. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, iglesia, en este tiempo, ¿sí? Rendirnos al Señor, buscar de ese verdadero amor, ¿sí? Ese verdadero amor me hace perdonar, me hace pedir perdón, me hace querer tener un buen testimonio delante de mis hermanos. Me hace manejarme con sabiduría, estar en la presencia del Señor. Me hace cada día alimentarme de la palabra maravillosa de Dios. Me hace proceder con sabiduría en todo ámbito de mi vida, en toda área de mi vida. Siempre pienso en lo que pensaría el Señor o cómo, si le agrada a Dios tal o cual decisión que voy a tomar. Si le agrada a Dios, ¿cómo voy a proceder en mi vida? Si le agrada a Dios, ¿cómo estoy educando a mis hijos? Si le agrada a Dios, ¿cómo estoy funcionando con mi hermano? ¿Sí? Si le agrada a Dios. Y llenos del Espíritu Santo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para las otras cosas. No hay lugar para la queja, para la murmuración, para los malos pensamientos, sino hay lugar para crecer constantemente en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive en mi vida? Entonces, es un tiempo, iglesia, para no vivir fuera de contexto, sino vivir teniendo en cuenta la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos fortalezca. Aplicamos este tipo de reunión porque esta es la primera, ¿no? Que la vamos a hacer una vez por mes, ¿sí? La idea que luego podamos hacerla más participativa, más temática, ¿sí? Que podamos participar, que pueda haber testimonios, pero vieron como que estamos ahí y todavía no sabemos qué se puede, qué no, si hacemos ruido o no hacemos ruido, pero somos familia del Señor, ¿sí? Así que siéntase cómodo en el Señor y sepa de que Dios lo ha elegido para servir. ¿Sí? A ver, ¿se anima a preguntarle, ¿sabés que Dios te ha elegido para servir? Pregúntele a alguien. ¿Sabés que Dios te ha elegido para servir? ¿Ah? Entonces decirle, si sabés que Dios te ha elegido para servir, este es el tiempo de Dios para tu vida. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Cuánto vas a esperar?